Mi novio es un incomprensible. Ya empezó el mundial y hay un montón de extranjeros guapísimos en mi ciudad. Obviamente debería tener permiso de serle infiel, ¿no? Es lo más lógico del mundo. Sin embargo, cuando me vio entrar a un partido de la mano con un chico blanco alto y de ojos verdes, simplemente desapareció. Ahora no me quiere ni hablar. Llevaba 3 largos años construyendo lo que cualquiera consideraría una vida envidiable junto a Mateo, mi novio de ese entonces. Él siempre fue un tipo cumplidor, sumamente estable para los estándares lamentables de este mercado local, pero hay que ser honestas y admitir que su perfil era genéticamente plano. Su apariencia no destacaba en lo absoluto, carecía de ese aire de distinción internacional que yo merezco y su árbol familiar claramente no prometía nada más que la misma continuidad ordinaria de siempre. Yo sentía que nuestro entorno se estaba quedando pequeño para mis aspiraciones legítimas de estatus y elegancia. El equilibrio que teníamos era plano, aburrido y carente de cualquier brillo social que valiera la pena presumir en mis círculos. La gran oportunidad de cambiar nuestro destino biológico llegó cuando nuestra ciudad se inundó por completo de turistas extranjeros debido a la celebración del Mundial de Fútbol. En cuanto vi las calles repletas de hombres con pasaportes valiosos, entendí de inmediato que la evolución misma me estaba presentando una oportunidad de oro que no podía desperdiciar. Lo que yo planifiqué no era una infidelidad vulgar, sino una mera muestra de alta responsabilidad estética y visión de futuro para mi descendencia. Cualquiera con 2 dedos de frente y un mínimo de amor propio prefiere aportar rasgos marcadamente superiores a su árbol familiar antes de conformarse con lo común. Sería un pecado histórico cerrarle las puertas al progreso genético solo por mantener una rutina monótona con un hombre promedio. Fue en medio de ese ambiente festivo, específicamente en la exclusiva zona de hinchas internacionales, donde conocí a Hans, mi nuevo interés europeo. Él era un espécimen verdaderamente magnífico, sumamente alto, de una piel blanca impecable, un rubio perfecto y unos ojos verdes profundos que gritaban primer mundo en cada mirada. Al verlo, supe que él representaba la cúspide de todo lo que yo siempre había buscado para elevar mi categoría social. Su presencia eclipsaba por completo la figura gris y apagada de Mateo, quien parecía un habitante más del montón junto a este monumento nórdico. El magnetismo de Hans era tan evidente que me pareció una señal innegable de que el universo finalmente estaba haciendo justicia con mi nivel. Decidí que lo correcto era actuar con total transparencia, por lo que decidí plantearle la situación a Mateo de una forma sumamente lógica y madura. Le expliqué detalladamente que necesitábamos un pase libre temporal por estrictas razones de progreso genético y mejora del apellido. Esperaba que un hombre sensato entendiera el inmenso beneficio a largo plazo que esto significaría para nuestro futuro estatus familiar. Sin embargo, Mateo simplemente se quedó completamente callado, mostrando esa típica mirada vacía de la gente que no logra comprender los avances científicos ni la alta sociedad. Como no emitió ninguna queja ni objeción visible en ese momento, yo asumí de inmediato que su silencio sepulcral era una aceptación resignada ante mi evidente superioridad intelectual. Para consolidar mi plan y hacer las cosas con la elegancia que me caracteriza, tomé una decisión ejecutiva muy justificada. Decidí invertir una buena parte de los ahorros acumulados en nuestro fondo común para comprar un boleto en la reventa. El boleto estaba un poco arrugado y correspondía a una zona de hinchas de categoría bastante baja, pero era el único disponible para el siguiente partido importante del torneo. Mi único objetivo real era poder ingresar al estadio del brazo de Hans y exhibir ante todos mi nueva conquista internacional. Consideré que usar ese dinero compartido era una inversión totalmente válida para el estatus de la pareja, un gasto operativo menor para asegurar un contacto de tan alta alcurnia. El día del partido llegó y me encontré con Hans en las inmediaciones del gran recinto deportivo para ingresar juntos. Mientras caminábamos muy juntos hacia los primeros filtros de seguridad, empecé a notar que el olor de Hans era un tanto extraño. Despedía una mezcla sumamente penetrante entre sudor corporal fuerte y un bloqueador solar baratísimo de supermercado local. Aunque el aroma era ciertamente incómodo para mis refinadas fosas nasales, decidí pasarlo por alto en ese instante de euforia. Atribuí esa particularidad a las costumbres rústicas, libres y desapegadas que suelen tener los mochileros europeos de clase alta cuando viajan por el tercer mundo. Nos acercamos con paso firme hacia el área de los torniquetes mecánicos, caminando de la mano con Hans para que todos notaran mi triunfo. Justo al momento de cruzar la barra metálica del control de acceso, mis ojos divisaron a Mateo parado en medio de la ruidosa multitud de aficionados. Él nos miró fijamente durante unos segundos eternos, manteniendo una expresión completamente seria y fría que me pareció de un pésimo gusto. No hizo ningún tipo de escándalo público, no gritó ni intentó reclamar nada, lo cual agradecí internamente para no pasar una vergüenza al lado de mi distinguido acompañante. Simplemente dio media vuelta de manera sumamente dramática y desapareció por completo entre la marea de gente que ingresaba al estadio. Desde ese preciso día del partido, Mateo tomó la infantil actitud de no responder absolutamente ninguno de mis mensajes ni llamadas telefónicas. Me parece un hombre verdaderamente incomprensible y egoísta por actuar de esa manera tan inmadura tras una propuesta tan beneficiosa.
Es insólito que esté dispuesto a arruinar una relación tan estable de 3 años solo por su incapacidad crónica de comprender el favor evolutivo que intenté hacerle. Su falta de visión social y su orgullo herido de hombre común están saboteando lo que pudo haber sido un gran salto de calidad para nuestro entorno. Yo sigo convencida de que actué con la altura de miras que me corresponde, mientras que él prefirió hundirse en su propio resentimiento pueblerino. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: qué increíble manera de adornar una infidelidad descarada usando términos pseudocientíficos. Lo peor de todo es que no solo engañaste a tu novio de años en su cara, sino que le robaste los ahorros de su fondo común para pagarle las salidas al supuesto europeo. Ojalá Mateo no te vuelva a dirigir la palabra en su vida por aprovechada. Respuesta de la OPE: el dinero es un recurso sumamente renovable que va y viene en cualquier economía moderna, querido usuario sin visión. Sin embargo, la presencia de genes europeos de primer nivel en esta ciudad es una ventana de oportunidad única que caduca apenas termine el torneo mundial. Hay que saber priorizar el patrimonio biológico por encima de unos cuantos billetes comunes. Usuario Anónimo 2 dice: a mí lo que me da risa es el detalle del olor a bloqueador solar barato de supermercado local. ¿De verdad no te pareció sospechoso que un supuesto extranjero millonario del primer mundo huela a protector de farmacia de descuento? Te urge un baño de realidad porque me parece que te están viendo la cara de manera monumental. Respuesta de la OPE: los verdaderos europeos de alta alcurnia no viven obsesionados con las marcas comerciales ni con las apariencias materiales como la gente local aspiracional de este país. El desapego material y la comodidad rústica son rasgos sumamente propios de las clases altas internacionales. Deberías viajar un poco más antes de criticar las costumbres de la gente educada. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en mi entorno han tomado un rumbo sumamente absurdo por culpa de la inmadurez generalizada. Mateo aprovechó de la manera más cobarde un momento en el que salía a cenar con Hans para perpetrar su venganza. Entró al departamento compartido con total alevosía, vació por completo su mitad de las pertenencias y se mudó hacia un rumbo desconocido sin dejar el menor rastro de su paradero. Me parece una actitud bajísima y de un egoísmo tremendo dejarme con la responsabilidad de los gastos del lugar de esa manera tan repentina. Su falta de caballerosidad solo demuestra que nunca estuvo a la altura de una mujer con mis estándares sociales y de estatus. Para colmo de males, Marta, mi mejor amiga de toda la vida, me llamó por teléfono sumamente furiosa y alterada. Comenzó a gritarme una serie de insultos absurdos, catalogándome de desconsiderada y egoísta, simplemente porque le expliqué de manera muy paciente mi teoría sobre la mejora estética familiar. Es evidente que la gente local prefiere seguir hundiéndose en la más absoluta mediocridad antes que aceptar los consejos de excelencia de un perfil superior. Me dolió profundamente su falta de lealtad, pero entiendo que la envidia es el tributo que la ignorancia le paga al éxito social. Decidí cortar esa llamada de inmediato porque no estoy dispuesta a tolerar cuestionamientos morales de personas con un criterio tan limitado. En medio de todo este caos doméstico innecesario, Hans se comunicó conmigo para informarme sobre un terrible inconveniente que estaba atravesando. Me explicó de manera muy detallada que su tarjeta de crédito internacional de alta seguridad fue bloqueada repentinamente por los filtros bancarios tan deficientes que maneja nuestro país. Ante esa situación tan injusta para un visitante de su categoría, decidí actuar de una forma sumamente noble y protectora para asegurar su bienestar absoluto. Le ofrecí de inmediato que se quedara a dormir en el sofá de mi departamento durante unos cuantos días mientras su banco resolvía el problema. Considero que es lo mínimo que una anfitriona de mi nivel puede hacer por un espécimen tan distinguido del primer mundo. Hans aceptó mi invitación con esa elegancia natural que lo caracteriza y se instaló en mi hogar trayendo consigo únicamente una mochila de viajero muy ligera. Aunque el espacio del sofá es un tanto reducido, él no ha emitido ninguna queja, lo que demuestra la inmensa nobleza de su carácter europeo. Yo me he encargado de cubrir absolutamente todos los gastos de alimentación y comodidades para que no sienta ninguna carencia en este territorio tan rústico. Me produce una gran satisfacción personal saber que estoy resguardando a un ser superior de las incomodidades de la vida cotidiana de esta ciudad. Estoy segura de que este pequeño contratiempo financiero se solucionará muy pronto y mi círculo social tendrá que tragarse sus palabras llenas de malicia. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: amiga, te están aplicando la estafa más vieja y conocida de todo el planeta entero. Eso de la tarjeta internacional bloqueada por los bancos deficientes locales, es el cuento perfecto para vivir gratis a costa tuyo. Abre los ojos de una vez por todas porque estás manteniendo a un vago que te vio la cara de tonta desde el primer día. Respuesta de la OPE: es completamente obvio que ustedes, los habitantes promedio, no tienen la menor idea de cómo funcionan las políticas de los bancos europeos de alta seguridad. Ellos protegen los capitales grandes de cualquier sospecha en países del tercer mundo con sistemas financieros dudosos. Juzgan la situación desde su propia pobreza material y mental, lo cual me da mucha lástima. Usuario Anónimo 2 dice: el gran espécimen del primer mundo,
el rubio nórdico de ojos verdes que iba a mejorar tu árbol familiar, terminó durmiendo en un sofá prestado a la semana de conocerte? ¡Qué risa me da tu alto estatus de mentiras! Al final resultaste ser la proveedora de un mochilero que no tiene ni donde caerse muerto. Respuesta de la OP. Esa decisión de quedarse en mi hogar es una muestra sumamente clara de su inmensa humildad europea y su mentalidad abierta de viajero internacional. Las mentes cerradas y llenas de prejuicios de esta ciudad jamás podrán comprender la sofisticación del desapego. Él prefiere la calidez de mi compañía selecta antes que un hotel frío y sin distinción. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y me he visto en la estricta necesidad de doblar la apuesta social para demostrarle a Mateo y a todo mi círculo lo que es pertenecer a una esfera superior. Con el fin de exhibir mi indiscutible éxito, organicé una cena sumamente exclusiva en el restaurante de cortes finos más caro de la zona urbana. Decidí invitar formalmente a Viviana, una compañera de mi antiguo trabajo que siempre se caracterizó por su actitud competitiva, para que presenciara en persona mi nuevo estatus al lado de Hans. Estaba convencida de que ver de cerca a mi pareja europea silenciaría de una vez por todas los comentarios malintencionados que han estado circulando a mis espaldas. Sin embargo, debo admitir que el desarrollo de la velada resultó ser sumamente incómodo debido al comportamiento un tanto peculiar de Hans. Durante la conversación, él insistía en hablar un español sumamente fluido, pero empezó a utilizar ciertos modismos y jergas populares que sonaban de un gusto sospechosamente local. Ante las miradas de extrañeza de mi invitada, reaccioné de inmediato con mi brillantez habitual y le expliqué pacientemente que los europeos poseen una facilidad intelectual asombrosa para mimetizarse con el folclore de los países que visitan. Argumenté que su uso de palabras comunes era solo una muestra de su genialidad políglota y de su capacidad de adaptación cultural. Para colmo de males, Hans seguía despidiendo ese fuertísimo olor a bloqueador solar barato de supermercado, incluso estando dentro de un salón cerrado a altas horas de la noche. Viviana no paraba de mirarme de una manera sumamente extraña y comenzó a lanzar una serie de preguntas incómodas y fuera de lugar sobre el origen de Hans. Decidí ignorar olímpicamente sus impertinencias y mantuve mi postura de alta alcurnia durante toda la cena, pagando la cuantiosa cuenta con mi tarjeta de crédito personal. No iba a permitir que la mezquindad de una empleada promedio arruinara el despliegue de distinción que yo había preparado con tanto esmero para esa noche. Al terminar esa cena, entendí que debía tomar medidas drásticas para que Hans se sintiera verdaderamente en su hábitat natural mientras se solucionaban sus supuestos asuntos bancarios en el extranjero. Sin pensarlo dos veces, decidí rescindir de forma anticipada el contrato de mi departamento anterior, asumiendo las costosas penalizaciones económicas que eso implicaba. Acto seguido, firmé un nuevo contrato de arrendamiento por un inmueble 3 veces más caro ubicado en la zona residencial más alta y exclusiva de la ciudad. Tuve que llevar mis tarjetas de crédito al límite absoluto de su capacidad para cubrir los depósitos y el amoblado lujoso, pero lo considero un sacrificio necesario para mantener la fachada de alto nivel que me corresponde por derecho propio. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: el supuesto europeo de ojos verdes habla con modismos locales y usa jerga de barrio bajo en una cena elegante. Te están estafando con un personaje idéntico al de los vendedores del mercado central que fingen el acento para venderte las cosas al triple de su precio real. Es increíble el nivel de negación en el que vives por puro complejo de superioridad. Respuesta de la OP. La capacidad políglota y el oído absoluto para los idiomas que posee Hans están completamente fuera del alcance de cualquiera de los usuarios resentidos de este foro. Él es un hombre sumamente culto que disfruta experimentar con el lenguaje popular por mera diversión intelectual. La envidia de ustedes hacia la gente con verdadero roce internacional es verdaderamente patética. Usuario anónimo 2 dice: te estás yendo directo a la quiebra financiera, maxando todas tus tarjetas de crédito y rentando un departamento impagable por un tipo del que seguro ni has visto el pasaporte. El golpe que te vas a dar contra la realidad va a ser histórico. Sigue viviendo en tu burbuja de estatus falso mientras destruyes tu propio futuro económico. Respuesta de la OP. Ese comentario tuyo solo demuestra la mentalidad limitada de alguien que no sabe lo que significa invertir con audacia en el futuro y en la imagen personal de alto nivel. Las personas de éxito nos movemos en esferas donde las apariencias sólidas abren puertas sumamente importantes. Prefiero arriesgar mi capital en la excelencia antes que vivir de manera mediocre como tú. Actualización 3. Ha pasado un mes y medio desde la última actualización y me encuentro en un absoluto estado de shock ante la tremenda injusticia y maldad que impera en esta vida. Hace un par de días, Hans me pidió de manera muy insistente que lo acompañara a la periferia de la ciudad con el pretexto de recoger unas supuestas maletas diplomáticas de alta seguridad. Según su relato, un pariente muy influyente se las había enviado por canales privados para saltarse los engorrosos trámites de la aduana local. Accedí a acompañarlo confiando plenamente en su palabra, esperando ver finalmente las pruebas de su opulencia familiar.
El viaje en taxi se prolongó por horas hasta que terminamos metidos en un barrio de la periferia extremadamente marginado, un lugar lleno de polvo, basura y callejones peligrosos que yo jamás en mi vida pisaría por voluntad propia. Sentí una profunda repulsión por el entorno, pero Hans me aseguró que el mensajero diplomático se escondía allí por estrictas razones de seguridad internacional. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una vivienda sumamente precaria construida con bloques de cemento crudo y sin aplanar. En ese preciso instante, una señora de aspecto muy humilde asomó la cabeza por la ventana de la planta alta y gritó con voz estridente: «A Brian, qué bueno que llegas, tu abuela te estaba buscando para que pagues el gas». En ese microsegundo, mi mundo social y de estatus se congeló por completo y sentí un vacío horrible en el estómago al comprender la magnitud del engaño. El supuesto rubio nórdico no era ningún extranjero adinerado, sino un chico local de ese mismo barrio marginado que padecía de un albinismo parcial y ojos claros de nacimiento. El infame sujeto se había inventado todo el personaje de Hans, aprovechando oportunistamente el flujo de turistas del mundial para estafar a mujeres que, como yo, buscamos legítimamente un estatus superior. No existían tales tarjetas de crédito internacionales bloqueadas, ni cuentas bancarias en el extranjero, ni conexiones diplomáticas de ninguna clase. Ese delincuente me utilizó de la manera más vil para vivir gratis en un lugar lujoso, comer en restaurantes caros a mi costa y arrastrarme a deudas impagables que ahora destruyen mi estabilidad. Para colmo de mis desgracias, Viviana, la excompañera de mi antiguo trabajo, resulta tener familiares viviendo en esa misma zona marginal y nos vio perfectamente descender del taxi en ese momento tan humillante. La verdad sobre mi situación corrió como pólvora encendida por todas las oficinas y mis redes sociales, dejándome completamente desacreditada ante todo el mundo. Actualmente me encuentro en la ruina total, con mis cuentas bancarias congeladas por el impago de los arriendos y las tarjetas de crédito al límite. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: el gran Hans resultó ser el Brian del barrio de bloques sin aplanar. Esto es una joya absoluta del destino y la mejor lección para alguien que mide a las personas por su color de piel y su supuesto pasaporte. Te estafaron de la manera más hermosa posible por andar buscando un progreso estético de mentiras. Respuesta de la OP: me parece una total falta de respeto que se tomen a burla lo que claramente fue un acto criminal ejecutado por un estafador profesional sumamente peligroso. Ese sujeto llamado Brian jugó de forma maliciosa con mis buenas intenciones de progreso y el sistema de seguridad de esta ciudad debería haber detectado su fraude mucho antes. Yo soy la única víctima real de esta tragedia humana. Usuario Anónimo 2 dice: oficialmente me declaro del Team Mateo desde este preciso momento y exijo una transmisión en vivo para ver la cara de tu exnovio cuando se entere de esta humillación pública. El tipo se salvó de la peor mujer del mundo y ahora debe estar celebrando tu caída monumental. El tiempo siempre pone a cada quien en su lugar. Respuesta de la OP: Mateo no tiene absolutamente nada que ver en este asunto actual y su ausencia solo demuestra lo poco que le importaba mi bienestar en los momentos difíciles. Mi situación financiera y social de ahora es una verdadera tragedia que debería despertar compasión, no ser tomada como un entretenimiento vulgar para un grupo de resentidos sociales. Dejen de meter a terceras personas en mi dolor. Actualización 4. Ha pasado medio año desde la última actualización y mi realidad actual es verdaderamente lamentable y desproporcionada para alguien de mi nivel. Me he visto obligada a rentar un cuarto diminuto y sumamente precario en una zona habitacional bastante regular de la ciudad, donde tengo que lidiar a diario con el acoso incesante de los cobradores de las tarjetas de crédito. El vacío social a mi alrededor es absoluto, todo mi antiguo círculo de amistades decidió dejar de hablarme por puras burlas malintencionadas y chismes de pasillo. Me parece una injusticia tremenda que la sociedad me dé la espalda de esta manera tan cruel solo por haber sido víctima de una estafa estética tan bien elaborada por un delincuente local. El día de ayer recibí el único contacto formal de Mateo en todos estos meses, consistente en un correo electrónico sumamente frío y estrictamente legal para terminar de disolver unos papeles pendientes de nuestra antigua convivencia. En el texto no había ninguna petición de reconciliación ni la menor muestra de compasión o empatía hacia la crisis financiera y personal que estoy atravesando actualmente. Por el contrario, se tomó el atrevimiento de redactar una línea final que me pareció de una bajeza y una mezquindad verdaderamente tremendas para con nuestro pasado. Me escribió textualmente que él nunca había creído en las razas superiores, pero que debido a mis constantes insistencias había decidido poner a prueba mi amada teoría sobre el progreso estético e internacional. Para maximizar mi humillación, adjuntó al correo una fotografía nítida de su nuevo y ostentoso departamento ubicado en la zona residencial más exclusiva y costosa del extranjero. En la imagen me presentó formalmente a Yuki, su nueva pareja sentimental, una chica de origen japonés real, proveniente de una familia sumamente adinerada de Tokio y poseedora de un refinamiento cultural auténtico que yo jamás podré costear en esta vida. Mateo cerró su mensaje agradeciéndome de forma muy sarcástica por mi consejo de buscar la excelencia internacional, afirmando que gracias a eso ahora comprende perfectamente lo que significa avanzar socialmente.
Considero que exhibir esa opulencia frente a mi desgracia es un acto de una crueldad infinita que solo demuestra su resentimiento. Él sabe perfectamente bien que ese sujeto llamado Brian me engañó de la forma más vil con una burda falsificación de rasgos nórdicos y ahora se aprovecha de mi mala suerte para refregarme su fortuna fortuita. Estoy completamente convencida de que esa tal Yuki solo debe estar con él por algún interés estrictamente migratorio o por conveniencia de negocios locales, pues ninguna mujer de la alta sociedad real se fijaría genuinamente en un hombre tan promedio como Mateo. Es verdaderamente increíble cómo el orgullo herido de un hombre común y corriente lo puede llevar a montar todo este elaborado teatro en el extranjero solo con el único propósito de intentar hacerme sentir inferior. Al final del día, yo sigo siendo la única víctima inocente de una estafa local sumamente injusta que arruinó mis nobles aspiraciones de distinción.